Bueno, y la participación de la gente en las elecciones, en todo el calendario electoral de este año, tanto en Santa Fe como a nivel nacional, viene marcando una baja que es histórica. En los próximos días, por supuesto, que va a haber muchísimos análisis al respecto y vamos a arrancar justamente con eso. Nos vamos a Rosario, Emi Cataño. Bueno, tiene voces que nos pueden aportar mucho también a este debate. Exactamente, porque bueno, nos recibió Cintia Pinillos, es la decana de la Facultad de Ciencia Política aquí en la ciudad de Rosario, UNR, para poder intentar analizar qué nos está pasando, o por lo menos qué le pasa a la mayoría de la gente en relación al momento de ir a votar. Bueno, decana, gracias por recibirnos, muchísimas gracias. Hola, bueno, ¿cómo estás? En principio, ¿a qué se le atribuye esto que ya se viene repitiendo? Hay que decir que no es la primera vez que hablamos del tema, nos hemos encontrado para analizarlo. ¿Se puede atribuirle algún punto específico? El ausentismo electoral es un fenómeno muy complejo y uno puede atribuirle determinadas razones, pero es multicausal. Nosotros vemos un fenómeno que no es solamente ni en Argentina ni en este caso en Santa Fe, sino a nivel global, de declive, digamos, de la participación electoral en todo el mundo. Digo, ocurre en Europa, ocurre en Estados Unidos. Lo que me parece es que además de las explicaciones globales que pueden estar asociadas con, de alguna manera, la ciudadanía que no encuentra en las elecciones o en los resultados de las elecciones una transformación de su vida, para decirlo de manera así muy rápida, creo que también en Argentina lo que venimos notando es una suerte de clima electoral permanente. Argentina tiene un calendario electoral muy disperso a lo largo del tiempo y entonces eso hace que las personas tengan además una mirada, es al menos una interpretación, digamos, de lo que ocurre en este caso en Rosario o en Santa Fe, pero asociada también con lo que está pasando en el resto de la Argentina. Entonces se empieza a confundir, hay una suerte de hartazgo, de cansancio, que tiene que ver con esta idea de no solo cuando emite el voto, sino también cuando ve todo el clima electoral permanente en el caso de la ciudadanía. Creo además que también aparecen otras cuestiones. A mí me preocupa esto que parece algo raro, ¿no? No solo esta es la elección con menor participación electoral en el caso de la ciudad de Rosario, desde la recuperación democrática, sino que se dio un fenómeno un poco extraño. Siempre en las PASO vota menos gente que en las generales, pero esta vez, al menos en Rosario, votó menos gente en las generales. Ahí yo creo que también hay que ver con esto de lo multicausal. Hay un factor que en las PASO también se elegían convencionales constituyentes. Entonces ahí había otro interés. Si vos querés, aunque la participación fue realmente muy baja también, creo que eso también debe ser tenido en cuenta para no decir rápidamente, bueno, solo votaron menos que en las PASO. Se me ocurre indagar en relación a cuál es el nivel de información que generan desde la política que se genera realmente. ¿Esto le conviene o no le conviene a los candidatos, a las fuerzas políticas, a la estructura en general, la poca participación? Digo, ¿ellos lo ven como unos ojos? ¿Se especula con esto? ¿Les conviene a los candidatos que haya menos gente votando? Mira, en realidad me parece, primero, que no le conviene a la democracia, porque tiene que ver con la confianza también que la ciudadanía deposita en las urnas y en la democracia como sistema político, en las instituciones en general, y sobre todo en este caso que estábamos hablando de cuerpos legislativos. Sabemos muy bien que los legislativos son instituciones que cuando uno mira las encuestas globales no tienen demasiada buena imagen en la ciudadanía. Pero creo que lo que se vio ayer particularmente es que todos los candidatos estaban esperando un nivel mayor de participación. Y más allá de cómo quedó, al menos en la ciudad de Rosario, dividido, digamos, no en 3/3 exactos, pero mucho más dividido a lo mejor que se pensaba. Se evaluaba anteriormente que iba a ser una elección más polarizada entre el candidato del peronismo y el candidato de la Libertad Avanza, y ahí se acopló el oficialismo con un tercer lugar muy importante en relación a lo que se esperaba. En todos los casos creo que los candidatos invitaron a la ciudadanía a votar, más allá de a quién votaran, a quién finalmente eligieran en esta elección en particular, que se acercaran a votar. Creo que no le conviene a nadie. Se me ocurre también preguntar en relación a, nosotros crecimos con el bipartidismo, con los partidos políticos como entidades muy concretas a quien votar. Podemos pensar también, por ejemplo, que el PJ fue separado en 3 dentro justamente de estos frentes. Esto desinforma también, la gente deja de sentirse representada en cierto punto. Digo, estoy buscando más y más aristas. Sí, sin duda hay en general, y esto también es global, el tema de los partidos políticos, que ya no son esas entidades mucho más orgánicas, esas instituciones estables, que además
tal vez una familia de un partido político y leerlo a lo largo de toda su vida, igual que una persona. En realidad ahora esto está cambiando mucho, el caso del peronismo, donde al final, además, el candidato que termina siendo el triunfador en la ciudad de Rosario no proviene originalmente de ese espacio político, pero también lo que tiene que ver con el fenómeno de las coaliciones, cómo las coaliciones terminan siendo tal vez como una herramienta, no solo de gobierno, sino también para poder concitar mayor apoyo de la ciudadanía. Y también la cuestión de los medios de comunicación. Cuando hablas de desinformación, yo creo que a veces vivimos en un mundo donde administrar la cantidad de información que se produce es realmente difícil para una persona, para una ciudadana, un ciudadano que además está llevando adelante su vida, su familia, su trabajo en un contexto también muy complejo. En general, en los contextos donde había más claramente un bipartidismo, o si vos querés, identidades político-partidarias más estables, era más sencillo tener esa información a la hora de emitir un voto. De todas formas, también yo, buscando otras explicaciones, también pensaba, no sé, en la crisis del 2001. Ahí crecía el voto en blanco, pero ahora no es necesariamente el voto en blanco. El voto en blanco nos puede estar informando de que la ciudadanía no está necesariamente conforme con la oferta electoral. Acá, en realidad, al no ir a votar, podemos atender a una situación de mayor disconformidad con la herramienta en sí mismo de las elecciones. Y eso es lo que creo que tenemos que trabajar, es volver a enamorar a la ciudadanía con la herramienta democrática. Y eso es una responsabilidad fundamentalmente de la clase política. No solo mejorar las propuestas y la oferta, sino también pensar esto. ¿Cuándo y cuántas elecciones son posibles? Bueno, habrás visto que se está comenzando a discutir esto en el nivel local, si sí o no las elecciones de medio término. Nosotros tenemos por delante también un desafío muy grande en Santa Fe, que tiene que ver con la reforma constitucional, y en el caso de Rosario, con la autonomía de Rosario. Bueno, ¿qué va a pasar en esa carta orgánica? ¿Qué vamos a proponer también como instrumentos en términos de lo que es la ingeniería institucional para también favorecer desde el sistema político la mayor participación electoral? La última, y con esta me despido, ¿cuánto influye o qué diferencia encontramos entre, porque me dijiste que esto es a nivel global, la situación de la crisis de la gente yendo a votar, pero claro, en Argentina el voto es obligatorio y si tiene una pena. ¿Cuánto de esto influye en ese momento? ¿Cuánto le importa a la gente esa pena que pueda tener por no ir a votar? ¿O cuál es el compromiso en relación a lo legal, para llamarlo de algún modo, que podemos tener? Sí, en realidad esto que vos decís es muy importante porque Argentina era de los países de América Latina, por ejemplo, que tenía mayor porcentaje de participación electoral porque era uno de los que tenía como obligatorio. Pero creo que la ciudadanía ya descuenta que eso sea un problema para su realidad. Entonces, los costos, si vos querés, del ausentismo son percibidos como menos importantes en cada uno de los casos. Entonces, Argentina tenía a nivel latinoamericano una mayor participación electoral, vemos un declive muy grande, sobre todo a partir del 2015, pero un declive sostenido en el último tiempo, y creo que ya esta noción de si el voto es obligatorio o no empieza a ser medio irrelevante en términos al menos de este resultado coyuntural. Igual es importante mirar el largo plazo, creo que vemos una tendencia de declive en el largo plazo, no solamente en las elecciones de medio término y en las elecciones legislativas, sino también en las ejecutivas, con lo cual creo que ahí tenemos un desafío que es tanto de la clase política como también de las instituciones, elecciones como tales. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, tuvimos una clase bastante cortita, pero intensa. Sí, interesantísimo. Espectacular, muy interesante. Me quedo con este último dato de empezar a pensar a futuro y sobre todo cuando se recaben los datos concretos de estas últimas elecciones para saber, por ejemplo, quiénes son los que no fueron a votar. Hay un corte etario, hay más jóvenes. ¿Qué pasa con la juventud? Me parece que en ese punto está la discusión para pensar en el futuro. ¿Cuál es el compromiso que se tiene con este tipo de sistemas desde las bases, desde la gente más joven, desde los estudiantes, desde los que votan, por ejemplo, a nivel nacional, algunos con 16 años? Bueno, pensarlo un poquito así seguramente será materia de estudio para el futuro. Ahí está.